La guerra de sanciones entre Europa y China alcanza un nuevo nivel. El PSC amplió ahora sus sanciones a los ciudadanos del Reino Unido. Hasta 15 embajadas chinas en Europa protestan contra los gobiernos de sus países anfitriones, y todo por sus denuncias de violaciones de los derechos humanos en Xinjiang. Se descubre que una foto exhibida por la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China era falsa. La funcionaria dijo que retrataba a los esclavos negros del siglo XIX en Estados Unidos recolectando algodón, y la exhibió como prueba de la hipocresía estadounidense. Pero la historia real de la foto dice lo contrario. ¿Y qué es lo que se esconde detrás de las crecientes agresiones del régimen comunista chino? Un experto sostiene que el PSC cree que llegó el momento de cambiar el orden mundial. Bienvenidos a China en Foco, mi nombre es Julián Bertone. China impuso sanciones a 9 ciudadanos del Reino Unido, entre ellos 5 legisladores. Se trata de una represalia por las sanciones impuestas por las violaciones de los derechos humanos en la región china de Xinjiang. Entre los sancionados por China se encuentra el ex líder conservador Sir Ian Duncan Smith. El régimen chino lo acusó a él y a otros de difundir maliciosamente mentiras y desinformación. Smith reaccionó a la medida diciendo que la llevará como una insignia de honor. Esto tiene lugar días después de que el Reino Unido, junto con Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, anunciaran sanciones a funcionarios chinos y a una empresa constructora por acusaciones de violaciones contra los derechos humanos de los musulmanes uigures en Xinjiang. We will not be deterred from speaking up and taking action like this to hold those responsible for those human rights violations to account. El régimen chino sancionó a 9 personas en el Reino Unido, entre ellos políticos, académicos y activistas de derechos humanos, y a 4 organizaciones. Todos ellos tendrán prohibido ir a China y realizar transacciones financieras con ciudadanos e instituciones del país. En la lista de sancionados está la baronesa Kennedy, directora del Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Internacional de Abogados, con quien hablamos anteriormente. I don't have a holiday home in China, and nor do I have interests in commercial enterprises in China. So for me personally, it will not have very real consequences. I'm basing my criticism of what is happening in this part of China on evidence, and it's my view that there are serious human rights abuses taking place, and indeed that they point towards a genocide in progress. Now, one of the things is that this is not about China or the Chinese people. This is about the Chinese government taking these steps. And so I would be doing exactly the same thing were it happening in any other country in the world. We have a duty under the Genocide Convention to protect people from genocide, and you don't wait until it's over. You have to act while you think it might be taking place. Benedict Rogers, vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Partido Conservador, una de las organizaciones sancionadas, dice que se trata de una reacción simbólica. For me personally, this is simply a symbolic initiative. And it's really a badge of honor that I take as a recognition of my human rights work. I think the regime is reacting not because it has any credibility on its side, but because it doesn't like the truth being exposed and a light being shone on the human rights situation, and so it's lashing out in response to that. El grupo de investigación sobre China, dirigido por los diputados Tom Tugendhat y Neil O'Brien, y cuyos miembros fueron sancionados, dijo en un comunicado: es revelador que China responda ahora incluso a las críticas moderadas con sanciones, en lugar de intentar defender sus acciones en Hong Kong y Xinjiang. Y otro parlamentario sancionado, Lord David Alton, dijo: los parlamentarios británicos seguirán diciendo la verdad al poder y la verdad a la tiranía, utilizando sus libertades y alzando la voz en nombre de aquellos a los que se les niegan esos derechos y privilegios. En declaraciones a la prensa, el ministro de Vivienda del Reino Unido, Robert Chenrick, dijo que es totalmente erróneo que China imponga estas restricciones a los miembros del Parlamento. Boris Johnson afirmó en Twitter que apoya firmemente a los sancionados. La embajada china en el Reino Unido, por su parte, no respondió a una solicitud de comentarios.
El PSC está respondiendo a recientes sanciones aplicadas por la Unión Europea por cuestiones de derechos humanos en Xinjiang. Hasta 15 embajadas chinas en Europa protestaron enérgicamente ante los gobiernos de sus países anfitriones. Entre ellos se encuentran Alemania, Bélgica, Países Bajos, Dinamarca y República Checa, entre otros. Esto según una plataforma de noticias en lengua china con sede en Estados Unidos. El embajador chino en España pidió al gobierno español que no actúe como lo que ellos llaman profesores de los derechos humanos. El Ministerio de Asuntos Exteriores de China está siendo golpeado por sus relaciones públicas. Ocurre después de que una portavoz mostrara una foto supuestamente tomada en el siglo XIX que según ella representa a esclavos estadounidenses cosechando algodón. Pero ahora se descubrió que la polémica foto era falsa. La portavoz Hua Chunying mostró la imagen en una rueda de prensa el jueves pasado. La describió como una prueba de que los esclavos estadounidenses eran obligados a trabajar en campos de algodón, y trató de utilizarla para culpar a Estados Unidos del origen de las prácticas de trabajo forzado, desviando la culpa de China y sus violaciones a los derechos humanos en la región de Xinjiang. Pero la foto en realidad no tiene nada que ver con los esclavos negros del siglo XIX. La imagen fue tomada por el fotógrafo estadounidense Danny Lyon en 1968 en Texas. Las personas que aparecen en ella eran reclusos de la unidad Ferguson, una prisión de Texas. Lyon capturó la imagen como parte de una serie de fotografías que mostraban a los guardias de la cárcel y a los presos. Su objetivo era defender los derechos de los negros mostrando sus vidas y su trabajo. La foto no tiene ninguna relación con la esclavitud. A veces, incluso las personas que muestran su apoyo al régimen en China pueden ser arrestadas, y es porque lo hacen de una manera no permitida por las autoridades. Una mujer fue detenida recientemente por la policía por sostener un cartel contra H&M en público. La empresa de venta de ropa sigue siendo el centro de un boicot en China por una declaración que hizo hace más de un año a favor de Xinjiang. Ocurrieron protestas contra la marca en todo el país, pero aún así la policía detuvo a la mujer. Un video del incidente desencadenó una acalorada discusión en Internet. Las personas que apoyan el boicot se consideran a sí mismas como patriotas, que están haciendo su parte para apoyar al PSC, y por esta razón se preguntan por qué las autoridades hicieron la detención. El comentario de Twitter publicado junto al video ofrece algunas explicaciones. Dice así: en realidad el régimen chino tiene miedo de que cualquier clase de manifestantes salgan a la calle, incluso los tontos que están boicoteando a H&M. A pesar de la propaganda del régimen comunista, varios internautas chinos no creen su versión de los hechos sobre Xinjiang. Algunos de ellos incluso están adoptando una postura pública y expresando sus opiniones en las redes sociales. Uno de ellos escribió: apoyo la libertad de casarse y tener hijos en Xinjiang. Apoyo el derecho de las personas a hablar su propia lengua y su derecho a practicar su propia cultura, tradiciones y creencias que están estrechamente relacionadas con su identidad. Si no se permite nada de esto, apoyo que se mantengan unidas las familias y que nunca se las separe. Otro publicó un comentario breve pero contundente diciendo: apoyo a la gente de Xinjiang como seres humanos. El régimen chino insta a su población a boicotear ciertas marcas de moda estadounidenses y europeas, y es porque plantean preocupaciones sobre el trabajo forzado en la región china de Xinjiang. H&M, Nike, New Balance, Burberry y Adidas son algunas de las que figuran en la lista negra. Videos de la quema y destrucción de productos de estas marcas extranjeras se están haciendo virales en las redes sociales. Y en medio de las tensiones, otras empresas chinas están tomando partido. Más de 20 marcas anunciaron recientemente su apoyo al uso de algodón producido en Xinjiang. Li-Ning, una de las principales marcas de ropa y equipos deportivos de China, emitió una de estas declaraciones. Destacó que Xinjiang es una parte importante de su cadena de suministro. Mientras que otra marca, Anta Sport, tomó otro camino, anunciando su retirada de la organización europea Better Cotton Initiative. El año pasado, esta organización calificó de inaceptable el trabajo forzado en Xinjiang. Facebook dice que puso fin a las actividades de unos hackers chinos. Al parecer, los piratas informáticos tenían como objetivo a activistas extranjeros que defendían a la minoría étnica uigur de China. En un comunicado del miércoles, el gigante tecnológico culpó de los ataques a un grupo de hackers conocido como Ojo Maligno o Empusa Terrenal.
El grupo se dedicó a espiar a periodistas, activistas y disidentes uigures que viven en Estados Unidos. Facebook compartió su información con sus colegas del sector para ayudarles a detectar y detener estas actividades. ¿Por qué el régimen chino se comporta de una forma tan dura últimamente, enviando tandas de diplomáticos agresivos y sancionando a legisladores de todo el mundo? Un experto sostiene que el PSC cree que llegó el momento de cambiar el orden mundial y que está muy seguro de poder hacerlo. Últimamente, los diplomáticos chinos se están volviendo cada vez más agresivos, llamando incluso a los académicos y funcionarios occidentales perros rabiosos. El régimen también está sancionando a legisladores occidentales que hablan sobre las violaciones de los derechos humanos del Partido Comunista Chino. Hace años, el régimen era conocido por su diplomacia de las sonrisas. ¿Qué pasó con esto? El comentarista de Asuntos de China, Tang Yin-yuan, dijo que, durante décadas, el PSC trabajó para entrelazar su economía con la de Occidente, asegurándose de que si algún día Occidente quiere cortar con el régimen chino, ellos serían los más perjudicados. El PSC cree que ahora llegó su momento histórico de dejar su bajo perfil y mostrar sus banderas. Xi Jinping cree que el sistema totalitario representado por el PSC está en ascenso, mientras que el sistema democrático y libre representado por Estados Unidos está en un periodo de declive. Piensa que tarde o temprano el PSC superará a Estados Unidos y ocupará su posición. Cree que es una tendencia histórica. Esto forma una base teórica para la política exterior de Xi Jinping. El líder del Partido Comunista Chino, Xi Jinping, también cree que Occidente es demasiado dependiente económicamente de China para enfrentarse realmente al régimen. Por eso, sus agresivos diplomáticos están ahora probando los límites de Occidente para ver cómo responden. Si puede someter a muchos países democráticos y libres comprándolos abiertamente con beneficios, pensará que esto es una victoria para el totalitarismo ideológico, la dictadura y la tiranía del PSC. Si la confrontación se produce, el PSC cree que podrá aguantar mejor los costos de la misma que Occidente. Tang señaló que en las democracias, cuando la economía se resiste, la gente puede protestar y expulsar a los dirigentes. Pero en China, la mayoría de la gente no puede opinar. De hecho, siempre es la gran mayoría de la gente que es reprimida por el PSC la que sufre, pero los privilegiados del PSC no se ven afectados. El PSC en realidad tiene una idea muy clara, algo calculado. Piensa que debido a que hay más de 1.000 millones de personas en China, una multitud enorme puede apoyarlo, alimentarlo, de modo que si realmente ocurre un desacoplamiento con Occidente, si ocurre una crisis económica, una base tan grande de gente puede apoyar al régimen para que no caiga, pero Occidente, su oponente, caerá primero. Tang indicó que una vez que el PSC sea capaz de mantenerse en pie hasta el final, podrá obtener el control del orden mundial y hacerlo en su propio beneficio, y dijo que Occidente debe cortar la dependencia del régimen, aunque esto lo haga sufrir a corto plazo. Esto es como el cáncer, cuanto antes saques el tumor, aunque sea doloroso, sufrirás pérdidas, pero evitarás el peligro de muerte. Sin embargo, si sigues retrasando, siendo débil y sigues dejando que el PSC se infiltre, será como las células cancerosas que se extienden constantemente y eventualmente amenazarán tu vida. En su primera conferencia de prensa desde que asumió el cargo, el presidente Biden habló mucho de China. Dijo que Estados Unidos busca competir con China y no una confrontación, pero que aún así pedirá cuentas al régimen. That we're not looking for confrontation, although we know there will be steep competition. El presidente Biden comparó el jueves al líder del PSC, Xi Jinping, con el presidente ruso, Vladimir Putin. Doesn't have a Democratic with a small d bone in his body, but he's a smart guy. He's one of the guys like Putin who thinks that autocracy is the wave of the future. Democracy can't function in an ever complex world. Biden dijo que habló con Xi durante 2 horas después de asumir el cargo. I pointed out to him, no leader can be sustained in his position or her position unless they represent the values of the country. And I said, Mr. President, as I've told you before, Americans value the notion of freedom. America values human rights. We don't always live up to our expectations, but there's a value system. We are founded on that principle. And as long as you and your country continues to so blatantly violate human rights, we are going to continue in an unrelenting way to call to the attention of the world and make it clear what's happening.
Destacó además que la competencia con China requerirá inversiones en áreas clave. Industries of the future, artificial intelligence, quantum computing, biotech, and we're going to make real investments. China is out investing us by a long shot because their plan is to own that future. En medio de los crecientes rumores de guerra entre Taiwán y la China comunista, la isla democrática comenzó a producir en masa misiles de largo alcance. Tendrán un alcance altamente extendido y la capacidad de realizar ataques de precisión sobre objetivos chinos. Según el último informe de defensa de Taiwán, China está, y cito, planteando una hostilidad y una amenaza cada vez mayores, lo que aumenta el riesgo de accidentes y enfrentamientos. En los últimos meses, el PSC hizo volar repetidamente aviones de combate en el espacio aéreo de Taiwán en aparentes actos de agresión militar. El jueves, un alto funcionario taiwanés dijo que un modelo de misil de largo alcance ya ha entrado en producción. Mientras tanto, otros 3 están actualmente en desarrollo. No se dieron detalles sobre el alcance de los misiles. ¿Cuántas personas murieron realmente por el virus del PSC en Wuhan? Más de una fuente sugiere que la cifra real es probablemente mucho mayor que la reportada oficialmente por el régimen chino. Fotos publicadas en las redes sociales muestran que muchos residentes de Wuhan están visitando los cementerios. Salgo a la calle con una semana de antelación y sin embargo me quedo atascado en el tráfico. Nunca había visto tanta gente visitando cementerios. Algunos entrevistados pidieron permanecer en el anonimato para evitar represalias de las autoridades chinas. El número de tumbas en la ciudad es increíblemente grande. Antes apenas se veían, pero ahora hay muchas. Yo estuve allí. Aunque todavía se desconoce el número real de muertos por la pandemia en China, un ex abogado afirma que los hechos hablan por sí mismos. Si este año hay mucha más gente visitando los cementerios, entonces sabemos a qué se debe. Lo más dramático que ocurrió el año pasado, desde diciembre del 2019, fue la pandemia. Un nuevo estudio de la revista médica Lancet arroja luz sobre la situación. El 7% de la población contrajo el virus del PSC el pasado mes de abril. De ellos, el 82% mostró síntomas. Eso significa que de una población de 11 millones, unas 760.000 personas contrajeron el virus. Este número supera con creces las cifras oficiales publicadas en ese entonces por el régimen chino. Según ellas, solo se produjeron unos 50.000 casos en la ciudad y menos de 70.000 en toda la provincia de Hubei. Videos de YouTube y TikTok capturados el año pasado también revelaron largas colas ante las funerarias. Radio Free Asia informó que las funerarias entregaron al menos más de 40.000 urnas a los familiares de los fallecidos el año pasado. Pero las autoridades dijeron que solo murieron poco más de 2.000 personas. Durante esta semana y la próxima, muchísimos chinos honrarán a sus muertos. Un experto en telecomunicaciones y CEO de una compañía está dando la voz de alarma sobre lo que dice se convirtió en una amenaza existencial. Se refiere a la infiltración de China en los equipos inalámbricos de Occidente y asegura que ya pasaron los 5 minutos de la medianoche en el reloj del día del juicio final. It's already 5 minutes past midnight. The West is going to lose. The Communist Party of China is going to win. La advertencia viene del experto en redes inalámbricas Dakin Gailey. Dice que los principales gigantes occidentales de telecomunicaciones están configurando sus redes bajo la dirección de China, y señaló a grandes nombres como AT&T, T-Mobile, Verizon, Deutsche Telekom y Vodafone. Dijo que el régimen chino influyó en estas compañías indirectamente, haciéndolas depender de la financiación china, y añadió que una vez que las empresas dependan de China, es más probable que hagan campaña ante sus gobiernos en nombre del régimen. So the Chinese use those mobile carriers, if you like, as kind of lobbying Trojan horses in order to get the Chinese equipment installed and deployed into these economies. Gailey explicó que este tipo de presión ya apareció varias veces en Occidente. Un ejemplo es el de Alemania, que tiene que ver con el gigante chino de las telecomunicaciones Huawei. Incluso antes de que el gobierno alemán permitiera el uso del equipo 5G de Huawei en el país, Deutsche Telekom ya lo estaba desplegando. And they did it because they were confident enough, supremely confident, that they would get their way. And the only way that companies of that size have that degree of confidence is because they know that ultimately they can get the regulatory state to do their bidding. Otherwise, they wouldn't take the risks of deploying
all that Chinese 5G technology before the government had officially made its decision. In other words, Deutsche Telekom made the decision for Germany and just made sure that the state followed through and ratified that decision by formalizing it down, after the fact. Gang Lee afirma que ninguna de estas empresas quiere molestar al líder chino Xi Jinping o arriesgarse a que les nieguen el acceso al mercado chino. Señaló que la actitud sumisa hacia China es inaceptable, sobre todo cuando el régimen chino sigue aumentando su agresividad. And you know what? If these companies want to sell their souls in order to get access to the Chinese market, that's up to them. But we certainly should not be allowing them to shape our policies in Western countries in a way that is benefiting the plans of the Communist Party of China. And that's what is happening. And it is doing so much damage to the West's positioning in technology, in communications, in artificial intelligence, that if it is not reversed really quickly, we are going to lose. The West is going to lose. The Communist Party of China is going to win. Señaló que el régimen no está jugando hacia un término medio. Look at Hong Kong. Look at the Uyghurs. We don't have to speculate about what they are going to do. We already know. So we have to tackle this now. It's already 5 minutes past midnight. There is no more time for... Declan Glenn es un empresario de las telecomunicaciones. Creó empresas en la Unión Europea, Rusia y Estados Unidos. Y en la actualidad es director general de la empresa de telecomunicaciones Rivada Network, con sede en Estados Unidos. Y eso es todo por hoy. Gracias por acompañarnos en China en Foco de NTD. Estamos aquí para brindarles las últimas noticias de forma honesta e imparcial. No se olviden de poner me gusta y de suscribirse a nuestra plataforma de YouMaker y Telegram. Nos vemos mañana.